Génesis capítulo 29, y hoy quiero hablarte de una mujer llamada Raquel, quien a través de su historia podemos tener un panorama más completo del peligro que es que permitamos que ídolos se posicionen en el trono de nuestro corazón, que es lo que veníamos hablando semanas atrás, lo que es idolatría, ¿verdad? Y señalábamos que idolatría, más allá de figuras de barro ubicadas en determinado lugar, ¿verdad? O que hacen referencia a ciertas personas con ciertas características, con piedad, dignas de imitar, ¿no? Idolatría va mucho más profundo que eso. Porque como lo aprendimos hace un par de semanas atrás, idolatría tiene que ver con un tema del corazón, ¿no? Un tema de aquellas cosas a las cuales les entrego mi amor y les permito que se posicionen en el trono de mi corazón, tomando el control de mis emociones y forman mi carácter. Entonces, hoy quiero darte específicamente dos puntos muy importantes acerca de esto. Dos puntos muy importantes que nos van a dar claridad acerca del peligro que es el que tú y yo tengamos o permitamos que esos ídolos se posicionen en el trono de nuestro corazón. Y déjame empezar dándote un poco de contexto de lo que está pasando en la historia antes de leer y adentrarnos más profundamente en los versículos que vamos a estudiar hoy. Pero todo empieza con Jacob. ¿Quién ha oído de este hombre llamado Jacob? Ok, muchos, la mayoría, varios, qué bueno, ¿no? Para quienes no, este hombre, la Escritura lo describe como un hombre engañador, como un hombre que veía la vida más como una competencia, más como una lucha, en donde constantemente tenía que estar empujando, constantemente tenía que estar peleando por conseguir o obtener lo que él quería. Y justamente él veía a las demás personas como instrumentos a través de los cuales él podía alcanzar sus propios objetivos. Y es interesante porque justamente esta manera de ver la vida como una lucha, como una competencia, lo lleva a abusar de la condición de su padre, a quien literalmente, estando a punto de morir, engaña y manipula al robarle, o lo engaña y lo manipula al hacerle que le dé la bendición que a su hermano Esaú le correspondía, y todas las ventajas, todos los beneficios que traía el hecho de que su padre lo bendijera con esta primogenitura, mientras que a Esaú lo manipula aprovechándose de él en un momento de necesidad, sacando ventaja al negociar con él su primogenitura a cambio de un plato de lo que algunos dicen era algo parecido a lentejas, ¿verdad? Esta semana en el comedor dieron de cenar lentejas y me dijeron, ¿quieres un platito? Y yo, no, gracias, no soy Esaú para venderme por un plato de lentejas, ¿no? Pero imagínate el grado de desesperación que Esaú tenía en ese momento como para decir, sí, no importa, yo te doy eso por un plato de algo parecido a lentejas. Y ese era Jacob. Un hombre abusador, un hombre engañador, un hombre ventajoso, un hombre que veía una oportunidad para beneficiarse a sí mismo y no la desaprovechaba, al contrario. Y no importaba si era su padre, no importaba si era su hermano, no importara quién fuera, si él podía utilizarlo
para sacar una ventaja lo iba a hacer. Y no se iba a tentar el corazón con tal de él estar bien. Y ahora él tiene que huir de su tierra llena de temor al saber que Esaú, su hermano, quiere matarlo después de enterarse de todo lo que ha hecho y de todo lo que él ha sacado ventaja. Así que yendo en camino a una ciudad llamada Harán en busca de refugio, en la casa de uno de sus tíos llamado Labán, se encuentra con Raquel y va a tener este encuentro que va a terminar resultando súper interesante y estratégicamente planeado por Dios, y lo vamos a ver después. Porque de Jacob van a salir posteriormente lo que hoy conocemos como las 12 tribus del pueblo de Israel. Pero quiero que veamos hoy específicamente esta historia. Génesis capítulo 29, versículos 16 al 20. Y vamos a leer varios versículos, varias porciones, pero vamos a empezar por aquí. Génesis capítulo 29, versículo 16 al 20. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: pues mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le pareció como pocos días porque la amaba. Ok. Labán, a Raquel y Lea. 3 personajes súper interesantes. Y siempre que leo esta historia y trato de imaginarme cómo era el contexto y cómo eran las cosas que se describen, termina dándome un poco de risa, o más que risa, termino identificándome mucho con los personajes. Algunos me han escuchado contar esto, algunos conocen ya esta parte de mi vida, pero para quienes no, déjame contar eso. Yo tengo la bendición de tener 2 hermanas, una mayor y una menor. Probablemente algunos conocen a las 2, pero las 2 tienen cualidades muy particulares. La mayor siempre fue muy aplicada, siempre fue muy disciplinada, siempre fue muy madura en todos los sentidos. Creo que el mayor regaño que yo recuerdo que mis papás le dieron fue porque una vez dijo que no se había comido un chocolate y sí se lo comió, ¿verdad? O sea, era así. Era la hija modelo, la hija que siempre presumían, ¿no? La hija de que, mira, va a entrar a tal universidad, va a entrar a tal preparatoria, sacó 9.9 de promedio, ¿no? Y así, muy disciplinada, muy dedicada, muy madura en todos los sentidos, la hija que toda mamá desea tener, ¿no? La más chica, que me lleva 11 años de diferencia, tiene un carácter increíble, tiene un carácter súper extrovertido. O sea, para ella hacer amigos no representa ningún reto, ¿no? Siempre vas a tener algo con que divertirte con ella, ¿no? Siempre va a haber un tema de conversación. No importa dónde estés, ¿no? No hemos ido a muchos, gracias a Dios, pero no importa si estás en un velorio, ella te va a hacer reír, ¿verdad? Entonces como, cállate ya, ¿no? Y trae la fiesta por dentro, mi hermana más chica, ¿no?
Y las dos, físicamente, pues son atractivas, son guapas, ¿no? Yo era el típico hermano celoso de que, oye, te habla fulanito, ¿no? Que ya no te vuelva a hablar, ¿no? Y cosas de ese tipo. Entonces está mi hermana mayor, mi hermana menor, y en medio estoy yo. ¡Tarán! Que como ves no hay mucho que agregar, no hay mucho que describir. Es lo que hay, no es lo que me tocó. ¿Por qué? No sé. Yo siempre he dicho que Dios tiene un sentido del humor increíble y cuando me estaba haciendo dijo, como que se distrajo y le echó un poquito de más de algo, no sé. ¿No? Y entonces por eso me da risa esta historia. Porque mientras que la Escritura se detiene a narrar, a describir y a resaltar el detalle de que Raquel era hermosa de pies a cabeza y de lindo semblante, por otro lado describe a Lea simplemente como una mujer de ojos delicados. O como en otras versiones aparece, una mujer de ojos tiernos. Y yo no sé qué significa eso. Oye, ¿cómo es fulanita? Pues, fíjate que tiene ojos tiernos, ¿no? Es como, ¿qué me dice eso? ¿No? No lo sé, pero hay teorías de que Lea simplemente o probablemente tenía una condición en sus ojos que no le permitía ver muy bien o simplemente algún tipo de deficiencia en ellos. No lo sé, pero dice una mujer de ojos tiernos. Y quiero que veas este detalle, porque si te fijas, dice que Raquel era tan hermosa que cuando Jacob la ve, queda profundamente enganchado, queda profundamente enamorado y convencido de que ella tenía que ser su esposa, ¿no? Es ella. Fue tanta la impresión que Raquel generó en el corazón de Jacob que el pobre hombre voluntariamente se ofreció 7 años a trabajar por ella. Nadie le dijo, oye Jacob, ¿qué te parece si me trabajas 7 años por Raquel, mi hija, y puede ser tu esposa? No, él solito dice, yo trabajo 7 años por ella, por favor. ¿No? Y si conoces el resto de la historia, sabes que no fueron 7, fueron 14 años los que tuvo que trabajar y los que tuvo que esperar por esta mujer. 14 años. ¿Quién hace eso? Creo que tienes que estar muy perdido para soportar eso, para aguantar eso. Ahora, démosle la vuelta a la historia, pero ¿qué pensarías si tú fueras Raquel? ¿Qué pensarías si tú fueras esta mujer de la cual se describe aquí? Saber que eres hermosa de pies a cabeza, ¿no? Eso habla de un nivel de hermosura acá, top. Y saberte que eres hermosa, saber que hay alguien que está tan profundamente enamorado de ti que no le importa perder su libertad con tal de convertirse en el siervo de la familia y que pueda ser tu esposa. Imagínate que ese muchacho que conociste en el campamento o que vino aquí con no sé quién, llegue con Jeremy y le diga, Jeremy, por favor, déjame trabajar 7 años, yo te cuido la granja, yo te deshiervo lo que quieras, pero mira, quiero trabajar 7 años por... ¿Quién se apunta? No sé si eso generaría un poco de pánico. O como, ¿qué le pasa a este hombre? Que en ese tiempo, ese tipo de tratos era bastante común, ¿no? A lo mejor si hoy alguien llega y
te quiere cambiar por trabajo, pues sí vas a decir como, ¿qué onda con esto? Pero en ese tiempo esos tratos eran bastante comunes, ¿no? Pero imagínate, hay alguien que está tan profundamente enamorado de ti, enamorada de ti, que no le importa, que 7 años se le pasan como agua, porque lo traes loco. Imagínate el ego de esa mujer. Imagínate las conversaciones entre las amigas que se suscitaban alrededor de esto. Oye, ¿y está guapo? Pues no, pero ay, es trabajador. Oye, ¿y de dónde viene? Ay, pues no importa. Su pasado no lo define, ¿no? Y creo que me vas a dar la razón en esto, pero siendo honestos, para una persona físicamente atractiva, por lo general, la vida se vuelve más fácil. ¿Por qué? Porque, ay, ¿quieres agua? ¿No? No, yo te lo traigo, tú sigue, tú continúa. Un trabajo, ¿a quién se lo van a dar? ¿Al güerito de ojos azules o al chaparrito, ¿no? Gordito? Entonces, generalmente para una persona atractiva, la vida generalmente y en algunas circunstancias, la vida termina siendo más fácil. La maldición de los guapos, ¿verdad? Y nos dicen que sí. Entonces, de acuerdo a lo que la Escritura nos describe, en teoría se podría decir que Raquel era una persona con todos los elementos para sentirse feliz, para sentirse importante, para sentirse afortunada, para sentirse amada. ¿Qué más podía pedir esa mujer? No había nada que reclamarle a la vida. O al menos es lo que ella creía, hasta que llegó un momento, una circunstancia en su vida que le hizo darse cuenta que a pesar de que todo lo que ella tenía, a pesar de lo que gozaba, su corazón no estaba satisfecho. Y mira lo que dice ahora el versículo, capítulo 29, versículo 31. Pasaron los 14 años que Jacob había prometido trabajar por Raquel, se casan y mira lo que pasa en este momento de la vida. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y si puedes marca eso, ese estéril, porque eso va a desencadenar un montón de cosas aquí. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. De ahí brinca al capítulo 30, versículos 1 y 2. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Entonces, chécate cómo van cambiando las cosas, cómo van cambiando los estados de ánimo, cómo se va llenando esto de caos a raíz de una condición. La bonita, la popular, la que seguramente era el centro de atención, la que era amada, ahora simplemente teniendo envidia y celos de la menospreciada, de la fea, de la poco afortunada. Entonces ve lo profundo de esto, porque cuando he dejado que ídolos se posicionen en el trono de mi corazón, dándoles la autoridad para que controlan y dirijan mi carácter, no solo mi capacidad de amar a Dios con todo mi ser será algo que no estará presente en mí,
sino que además el amar a otros como debería amarlos se va a convertir en un tema complicado. Lo veíamos la vez pasada. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. Y el segundo mandamiento es similar a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando hay ídolos que han quitado a Dios del trono y se han posicionado en el trono de nuestro corazón, el amar a Dios como Él demanda ser amado, pero además el amar a otros como deberíamos amarlos, comienza a convertirse en un tema complicado, en un tema difícil. Porque empezamos a verlos, empezamos a ver a la gente que está a nuestro alrededor, no como bendiciones que han sido puestas ahí para mi crecimiento y para mi edificación, sino más bien como amenazas que limitan mi felicidad y roban mi gozo. Cuando he permitido que ídolos se posicionen en el trono de mi corazón, comienzo a ver a mi esposa no como una bendición, no como algo que Dios me ha dado para mi edificación y mi crecimiento, sino como algo que limita mi felicidad y estorba mi gozo. Cuando hay ídolos entronados en mi corazón, comienzo a ver a mis autoridades no como personas que han sido puestas para mi bendición, para mi protección, para mi bien, sino como limitantes que me roban la posibilidad de ser feliz y experimentar lo que yo quiero. Y si continuamos leyendo, dice el texto que Lea tiene 6 hijos antes de que Raquel pueda tener uno. Entonces, imagínate cómo ardía el corazón de envidia y de celos. Cada vez que se anunciaba en casa, ¡hey! Lea está embarazada otra vez. Hagamos fiesta, vamos a celebrar. Viene un nuevo integrante a la familia está creciendo, maten el cordero, vamos a hacer una fiesta. Y lo que en teoría tendría que ser un motivo de celebración y de gozo colectivo, de familia, para Raquel era un motivo de amargura, un motivo de queja, un motivo de resentimiento, un motivo de llenar su corazón de un profundo celo. Y ojo, porque en lugar de que Raquel vea a Lea como lo que es, ¿quién era Lea de Raquel? Su hermana. En lugar de verla como su hermana y gozarse con ella por lo que tiene, ahora solo puede verla como un enemigo que con lo que posee le impide ser feliz. Es que si yo tuviera lo que tú tienes, es que si yo no hubiera crecido donde crecí, es que si me hubieran tocado otros padres, es que si tuviera otra esposa, y no es que lo deseo, simplemente son ejemplos, es que si tuviera lo que otros tienen, si tuviera la libertad que otros tienen, si pudiera ir a donde a otros dejan ir, entonces sería feliz. Y viene la comparación, y viene la crítica, y viene el si yo también, el si yo tuviera. Entonces, punto número 1, te dije que te iba a dar 2 puntos. Punto número 1, la idolatría me roba la capacidad de amar a otros de manera genuina. Idolatría me roba la capacidad de amar a otros de manera genuina. Santiago, en el capítulo 4, en el Nuevo Testamento, va a atacar directamente este punto al declarar que conflictos y peleas entre nosotros tienen lugar a consecuencia de nuestros propios deseos egoístas. Y es
súper profundo esto. Y escucha esto, porque al menos a mí Dios me habló de una manera fuerte. Porque eso significa, si los conflictos y las peleas entre nosotros tienen lugar como consecuencia de nuestros propios deseos egoístas, eso significa que la enemistad, que los conflictos, que los roces, que esas enemistades que no puedo resolver y sanar, y que me han llevado a poner una barrera de distancia, una barrera de separación con alguien más, no tienen nada que ver con lo que la otra persona es, no tienen nada que ver con lo que la otra persona hace, no tienen nada que ver con lo que directamente esa persona me ha hecho a mí, sino más bien tiene que ver con una raíz que se ha extendido en mi propio corazón, en donde he dejado que un ídolo se levante y tome el control de mi carácter, de mis emociones. Y en este caso, Raquel ha dejado que la sutil y la aparentemente amorosa y tierna idea de un hijo tome por completo el control y dirija su carácter. ¿Querer tener un hijo es malo? No. Yo creo que es la ilusión, el sueño de toda mujer que se casa o desde chiquitas, ¿no? Y lo puedo ver desde mi hija Emily con sus limitantes, ¿no? Cómo trae a su bebé para todos lados y lo cuida. Y si yo lo agarro, no, papá, bebé, ¿no? Porque hay ese instinto maternal. Entonces la idea de un bebé no es malo. Pero aquí vemos que este deseo ha crecido tanto, ha tomado tanto el control de las emociones de Raquel, que simplemente ella, quizás sin darse cuenta, se ha llenado de una profunda envidia, se ha llenado de celos enfermizos y una peligrosa falta de propósito. Dame hijos o me muero. Si no me das un hijo, entonces ¿para qué quiero seguir viviendo? Por eso hace 2 semanas atrás te hacía esta pregunta. ¿Qué es eso que si hoy te quitan? Que si te dicen, ¿sabes qué? Entrégamelo. O ¿sabes qué? Ya no puedes ver esto, ya no puedes ir a tal lugar, ya no puedes recibir eso. ¿Qué es eso que si hoy ya no tienes acceso, tu corazón arde y explota y ¿por qué? Y es lo que está viviendo Raquel. Y tienes que saber esto y escucha esto. A mí me pegó fuerte, porque detrás de cada emoción que no refleja el carácter de Jesús, hay un ídolo que se ha entronado, que se ha levantado, que se ha posicionado en tu corazón. Detrás de cada emoción que no refleja el carácter de Jesús, hay un ídolo que se ha levantado en tu corazón y del cual tienes que arrepentirte y del cual tienes que entregarlo a Dios o rendir cuentas de Él. Y podemos ver esto desde el principio. Cómo el orgullo llevó a Caín a matar a su propio hermano por no soportar la idea de que su ofrenda fue aceptada y la suya no. La envidia que se entronó en el corazón de Saúl lo llevó a perseguir por años a David, simplemente porque no soportó la idea de que el pueblo lo reconociera más a él, a David,
que a Saúl siendo él mismo el rey. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y eso hizo que el corazón de Saúl ardiera y ¿cómo que lo reconocen más a él? ¿Cómo que él tiene más méritos que yo? Yo soy el rey. A mí, reconózcanme. El celo que se entronó en el corazón de los fariseos y que les cegó a la posibilidad de ver en Jesús al Mesías, simplemente porque no soportaron la idea de que un carpintero de Nazaret tuviera más autoridad que ellos. Y pudiéramos poner 1000 ejemplos de esto. No lo sé. Quizá la arrogancia que se ha entronado en tu corazón te ha llevado a hacer las cosas por ti solo porque no soportas la idea de mostrarte vulnerable ante los demás y tener que depender de alguien. ¿Yo pedir ayuda? Claro que no. Dios me libre de eso. Quizá el orgullo que hay en tu corazón te ha llevado a aferrarte a una manera de ser simplemente porque así te educaron, ¿no? Simplemente porque así aprendiste tú a hacer las cosas, simplemente porque fue el ejemplo que recibiste y así se hace. Y yo tuve que parar y pedir perdón a Dios y decir: Señor, creo que mi corazón es un santuario de ídolos que necesitan ser arrancados de mi corazón. Y quiero que veas este detalle que nos lleva todavía a un tema más profundo. Mira nuevamente lo que le dice Raquel a Jacob en el versículo 2. Capítulo 30, versículo 2. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impido el fruto de tu vientre? Dame hijos, o si no me muero. Raquel tuvo envidia, Raquel, de su hermana, y decía a Jacob. ¿A quién decía? A Jacob, no a Dios, a Jacob: dame hijos o si no me muero. Y chécate, porque la respuesta de Jacob a esto nos deja ver el corazón de Raquel y de cómo ella estaba viendo realmente las cosas que estaban pasando. Porque Jacob le dice: ¿soy yo acaso Dios para impedir o en dado caso hacer que tú tengas o no tengas hijos? Entonces, imagínate la insistencia de Raquel. Dame hijos o me muero, 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 dame hijos o me muero. Hasta que llega el punto en que Jacob, yo creo que llegó hasta acá y le dijo: ¿sabes qué? Mi amor, porque así somos los hombres de sumisos. Corazón, yo no soy Dios como para haberte negado el fruto de tu vientre. Yo no soy Dios para hacer que esto sea posible. Entonces ve lo profundo de esto, porque el deseo de Raquel por tener un hijo llegó a ser tan fuerte, llegó a ser tan tóxico, que le terminó llevando a poner sobre Jacob una carga que a él no le correspondía llevar. Pregunta: ¿quién era la del problema aquí? Raquel. ¿Quién era la estéril? Raquel. Ella era la que físicamente estaba incapacitada para esta función. Jacob no. Jacob ya había tenido 6 hijos. Jacob, comprobadísimo de que él no era el problema. Pero ahora ella está demandándole a Jacob que arregle su deficiencia, como si él fuera el culpable o como si él pudiera hacer algo al respecto.
Entonces, este es el segundo punto, porque la idolatría que se ha posicionado en el trono de mi corazón no solo me incapacita a amar a Dios con todo mi ser, sino que se convierte en un obstáculo que no me permite contemplar mi propio pecado. Y al no poder yo contemplar mi propio pecado, en lugar de asumirlo, busco culpables. Busco quién tiene la culpa de mi situación, de mis circunstancias. Y esto es súper fuerte, porque cuando yo no tengo la capacidad de reconocer mi propio pecado, entro en un terreno en donde automáticamente cierro la posibilidad de experimentar el poder de la restauración de Dios obrando en mí. Porque no soy yo quien necesita ser transformado. Son los demás. Los demás son los culpables. Los demás son los malos. Los demás son los que necesitan tener un encuentro con Dios. Yo no. O sea, nada más porque no es como en las películas, pero si fuera así, yo ya tendría mi aureola y tendría alas. Y andaría por ahí volando, ¿verdad? Los demás, híjole, ellos son los que necesitan cambiar. Y entonces ponemos una barrera de separación entre ellos y yo. Y ese es el peligro, porque al estar cegados a la realidad de mi propio pecado, automáticamente eso me lleva a creer que hay en mí una justicia que en realidad no tengo, o que no es real, una justicia falsa. El problema de esto es que me lleva a pretender que los demás siempre tienen que ser tan justos y tan buenos como aparentemente yo lo soy, o como yo creo serlo. Y los que estamos casados entendemos perfectamente este punto. Mi esposa tiene que hacer las cosas que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero. Porque, veme, yo soy el modelo de perfección y yo nunca me equivoco. ¿Sabes cuál es una de las frases que más llenan mi corazón y que le digo a Ginger? A ver, ¿puedes repetir eso que dijiste ahorita? Tienes razón. Eso es como, yo lo sé. ¿Lo puedes repetir, por favor? Tienes razón. Y necesitamos considerar esto. Porque cuando pretendemos que los demás siempre tienen que ser tan justos y tan buenos como aparentemente yo lo soy, termino poniendo cargas en los demás que sin darme cuenta yo tampoco tengo la capacidad de llevar. Y necesitas considerar esto, porque cuando elevas tus expectativas a lo que otros deben ser, cuando elevas tus expectativas a lo que otros tienen que ser basado en tu propia justicia, termina siendo más un reflejo de acusación y de crítica que de misericordia y gracia. Y en lugar de levantar y edificar a las personas que están a tu alrededor, terminan siendo ahogadas en juicio y en desprecio. Porque yo estoy bien, tú estás mal. Quítate. Entonces ve lo profundo de esto. Porque nunca vamos a estar más lejos de reflejar el carácter de Cristo que cuando nos cerramos a la posibilidad de ver nuestro propio pecado como algo más importante y más urgente que tratar que el pecado de los demás. Dice la Escritura, ves la paja en el ojo de tu hermano, pero no puedes ver la viga que tienes atravesada
en tu ojo? Y no sé si estás conmigo, pero ¿a quién le gusta eso? ¿A quién le gusta ser? ¿Quién es autocrítico? ¿A quién le gusta reconocer que la falta de paz que hay en su corazón no es por lo que otros tienen, no es por lo que yo no tengo, sino por la envidia que se ha entronado en su corazón? ¿A quién le gusta reconocer lo fácil que explota en enojo cada vez que su autoridad es contradicha? ¿A quién le gusta reconocer con convicción y con gozo que los roces que tiene con otros generalmente es por una profunda inmadurez que se ha enraizado en su corazón y que no ha sido tratada? Oye, ¿por qué te peleaste? ¿Por qué te enojaste con fulanito o fulanita? No, es que me dijo, es que me habló, es que me gritó, es que no me dijo por favor, es que... Cuando mi respuesta ha sido, ¿sabes qué? Fue una tontería, pero mi inmadurez me llevó a hacer el problema mucho más grande. Y por eso nos peleamos, por mi culpa. No, generalmente es me hizo, me dijo, no me dio, me quitó, me prohibió. Entonces a nadie le gusta eso, o personalmente a mí no. Y sabes, creo que contrario a lo que muchas veces creo, o a lo que muchas veces me gustaría, termino más reflejando el carácter de Raquel aquí que el carácter de Jesús. Porque el convertirme en juez, el convertirme en acusador, el convertirme en el que señala, en el que critica, en el que juzga, no demanda nada de mí. No demanda ningún compromiso, al contrario, me hace sentir, esto se siente bien, esto es muy cómodo. Y me hace creer que soy más sabio de lo que en realidad soy, y me hace creer que soy más justo de lo que en realidad soy. Y eso a mi carne le encanta. Eso es combustible para mi carne. Reconocer que soy yo, que tiene que ser transformado antes que los demás, implica una profunda humildad. Y para eso necesito morir a mí mismo primero. Y eso duele. Porque manos perforadas, señales de que hemos sido crucificados, no es cómodo, lastima, hiere. Pero sabes, el dolor generado por Dios al exponernos a la realidad de nuestro propio pecado es momentáneo. Porque el propósito no es dañar. El propósito de Dios al exponernos a nuestro propio pecado, a la vergüenza de nuestro propio pecado, no es dañarnos, no es destruirnos, sino todo lo contrario, restaurar y transformar nuestra vida. Y no sé si conoces el resto de la historia de Raquel, pero con el tiempo Dios en su gracia le concede lo que no merece y le permite tener 2 hijos, José y Benjamín. Y vamos a estar hablando de José más adelante, pero lo que resulta interesante de esto es que mientras que ella está en trabajos de parto para que Benjamín nazca, Raquel muere. Y antes de morir, con el último aliento que le va a quedar de vida, va a llamar a su hijo Benoni, que se traduce como hijo de mi tristeza. Más adelante Jacob le va a cambiar el nombre a Benjamín. Pero Raquel misma
va a llamar a ese hijo que tanto anhelaba, hijo de mi tristeza. Y ve lo irónico de esto, porque lo que ella pensaba que le daría alegría, lo que ella pensaba que era lo que la iba a hacer sentir bien, lo que ella pensaba que iba a llenar su corazón de propósito, fue lo que terminó trayéndole justamente lo contrario: tristeza y muerte. Porque idolatría siempre es autodestructiva. Entonces, aquello que hoy estás creyendo que fuera de Dios te dará plenitud, aquello que estás creyendo que fuera de Dios te va a dar el gozo, te va a dar el propósito que estás buscando, puede ser lo que termine llevando a tu vida a la destrucción, robándote la capacidad de experimentar la vida plena, la vida abundante, la vida enmarcada por una verdadera libertad y que solamente Jesús puede darte. Y quiero terminar leyéndote Salmo 51, del 1 al 3. Puedes buscarlo, si no va a estar ahí en la pantalla, pero dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco, y subraya eso y márcalo y grábatelo, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Muchos de nuestros fracasos, muchas de nuestras desilusiones, muchas de nuestras frustraciones, de nuestras pérdidas, de nuestros sufrimientos, son el resultado de los ídolos que nosotros mismos hemos permitido que se entronen o que se posicionen en el trono de nuestro corazón, dándoles la autoridad para que formen y dirijan nuestro carácter. Y hoy tenemos la oportunidad justamente de esto: reconocer que lo más importante y lo más urgente es ser librados de nuestra propia maldad, para que a partir de ahí abramos la posibilidad a experimentar la restauración de Dios en nuestras vidas. Y llévate esto: Dios anhela, el corazón de Dios arde por desmantelar los ídolos que se han levantado en el trono de tu corazón para venir y ocupar ese lugar Él. Y no porque Dios se sienta amenazado de estos ídolos, no porque lo veíamos hace 2 semanas, no porque Dios esté: ay, mi trono, por favor, regrésame mi trono. No, Dios tiene un trono más grande, más bonito, mucho más lujoso que el trono de mi corazón. Y Él sigue siendo Dios, lo reconozca o no, Él sigue siendo Dios, lo alabe o no, Él sigue siendo Dios, lo adore o no, Él sigue siendo Dios. Pero Él quiere sentarse en el trono de tu corazón, porque en su misericordia quiere protegerte de la destrucción que puede venir a tu vida cuando dejas que esos ídolos dirijan y controlen tu carácter.